centígrados tiene la ciudad de Quito. Vamos a la segunda hora de transmisión, TVC Noticias. María Mercedes, buenos días. ¿Cómo estás, Robert? Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este su espacio, la primera emisión de TVC Noticias. Como todas las mañanas, con la mejor de las energías para acompañarles, por supuesto, informarles con las noticias que marcan la jornada. Eso es importante, ponerle ganas, abríguese que el día está frío. Usted tómese agua caliente, limonada, jengibre y váyase a la cama. Mucha vitamina C, así mismo estamos. Así está, así que hay que cuidarse. Vine, ¿eh? Sí, eso también es válido, ¿no? Sí. Cuando uno está medio gripado, andar con mascarilla, eso no solamente por el tema de los virus, sino por respeto a los demás. O sea, sí, está muy bien eso, y lo pero que no hay que sabemos es si es por el cambio de clima o en verdad es un virus que hay, alrededor de nosotros. ¿Qué cambio de clima? Virus. Eso es virus. Hay que cuidarse. El día sea bueno y productivo. Es día jueves. Mucho para contar. La campaña electoral comienza a tomar fuerza. Así es. Vamos ya a contarles el inicio de la campaña electoral del balotaje. Se adelantó. Esta resolución fue aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Bueno, dicen que además aprobó el monto del límite del gasto electoral para los binomios que participan en este balotaje, que son dos, ¿no? El próximo 13 de abril. Veamos. En sesión virtual celebrada la noche de este 19 de marzo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, con 3 votos afirmativos, aprobó la actualización del calendario electoral para el balotaje del próximo 13 de abril. La resolución aprobada adelantó el inicio de la campaña electoral para el próximo domingo 23 de marzo, fecha que coincide con el debate presidencial. En principio, la campaña tenía como fecha de inicio el lunes 24 de marzo. La Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales remite la propuesta de actualización del referido calendario, documento que ha sido elaborado por la Dirección Nacional de Procesos Electorales, y la fecha para el inicio de la campaña electoral sea para el domingo 23 de marzo del 2025. Asimismo, la determinación para aprobar el fondo promocional quedó fijada para el sábado 22 de marzo. Estos ajustes no modifican los hitos principales del calendario aprobado, como son la prueba técnica, el simulacro y el mismo día de las elecciones de la segunda vuelta. Que la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones generales 2025 inicie la misma fecha del debate presidencial. Mi voto es a favor de aprobar la actualización de la fecha de las siguientes actividades. Determinación del Fondo de Promoción Electoral, segunda vuelta, el sábado 22 de marzo 2025, el inicio de la campaña electoral el domingo 23 de marzo del 2025. Adicionalmente, el Pleno del CNE aprobó el límite de gasto electoral para los 2 binomios presidenciales. Mi voto a favor de aprobar el informe técnico del cálculo del límite máximo del gasto electoral, que asciende a 2.197.810,24 centavos de dólar. El Pleno del organismo electoral también aprobó el reglamento de funciones para los coordinadores electorales en el proceso de comicios y el informe de actualización de directrices para la segunda vuelta, informó Miguel Ángel Bedoya. La inteligencia artificial y las fake news podrían influir en el electorado previo a un proceso electoral. Frente a este escenario, desde la ciudadanía se han presentado diversas iniciativas tecnológicas que buscan identificar noticias confiables, pero fortaleciendo la alfabetización mediática. En un contexto donde las noticias falsas pueden influir en la opinión pública, diversas organizaciones han desarrollado herramientas digitales para analizar la información electoral y mitigar la propagación de desinformación. Estos proyectos buscan fortalecer la transparencia y la veracidad en los procesos democráticos. Estas herramientas analizan en tiempo real la información compartida en redes sociales y medios digitales, comparándola con bases de datos confiables y el trabajo de verificadores profesionales. Esta herramienta provee un análisis preliminar de las propuestas a través de del potenciado por inteligencia artificial. Y esto se maneja a través de un bot que se puede utilizar a través de los agentes de mensajería instantánea, como en este caso Telegram. Y a la vez también se aloja toda esa información en una página web en la cual se puede ver de forma transparente los parámetros utilizados en el prompt de la IA para que la gente pueda auditar. Entre las iniciativas destacadas se encuentran plataformas de verificación de datos que utilizan inteligencia artificial para identificar contenido engañoso y que fueron diseñadas por varios representantes de la ciudadanía.
cerca de 8 equipos desarrollaron herramientas digitales en contra de la desinformación, para evitar fake news, para tratar de garantizar ese mejor control electoral. Esto de parte de la ciudadanía, de la sociedad civil. Asimismo, desde la academia, se han desarrollado espacios para que estas iniciativas converjan en beneficio de la propia ciudadanía. Sí, creo que lo principal es precisamente reconocer que hay mucha información que se está entregando y que está circulando que es falsa, que no tiene realmente una forma de comprobarse y de verificarse. Y por otro lado, creo que también es importante reconocer que el proceso electoral de alguna forma impulsa, ¿no es cierto?, una práctica que es regular, una práctica que está constantemente convirtiendo muchas conversaciones en algo que ciertos lugares de los actores de la conversación desean. La lucha contra la desinformación es un esfuerzo conjunto entre tecnología, medios de comunicación y ciudadanos, informó Miguel Ángel Bedoya. 14 personas han convocado a la Fiscalía General del Estado para que rindan sus versiones de manera libre y voluntaria. Esto como parte de la investigación en el caso Ligados. Este involucra a allegados al correísmo. Entre estas están las asambleístas y exconsejero Juan Esteban Guarderas. Al parecer, 4 días fueron suficientes desde la formulación de cargos del pasado sábado para que la Fiscalía General del Estado inicie con la toma de versiones de forma libre y voluntaria. En el caso Ligados, la primera en rendir su versión fue Mónica Jaramillo, quien impulsó una denuncia por infracción electoral grave contra la Liga Azul, con miembros afines al correísmo, lo que les costó el cargo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a Augusto Verduga, Eduardo Francolor y Yadira Saltos, hoy procesados por asociación ilícita. Jaramillo trajo a la memoria cómo obstaculizaron el proceso. Desde el mes de noviembre, donde se presentó las recusación tras recusación, incidente tras incidente, en el cual arribó a que se dilate la causa y que en enero 2025 también llama la atención las irregularidades en virtud de que de forma premeditada por parte del consejero Augusto Verduga y con el consejero Eduardo Francolor, la consejera Yadira Saltos, presentaron 3 recusaciones. Juan Esteban Guarderas, ex consejero del Consejo de Participación, es otro de los que está en la lista para dar su testimonio. Es que yo voy a hacer todo lo posible para ser acusador particular en esta causa, porque yo considero que es un juicio fundamental para condenar a personas que han actuado como un cartel político en el seno de la democracia ecuatoriana. Guarderas fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional, algo que para él lo fraguó la Liga Azul. Todo lo que el caso Ligados demuestra es que hay un cartel operando bajo el nombre de RC5. Y eso significa que había colaboración, protección entre los miembros, reparto de instituciones y obviamente eliminación de sus adversarios políticos. Yo fui un adversario político, por ejemplo, impidiendo que ellos pongan su reglamento para la Fiscalía General del Estado, reglamento, por ejemplo, que permita que hayan narcopostulantes a la Fiscalía. Mi eliminación era parte de la agenda de un cartel político. En total, 14 notificados por la Fiscalía, entre estos asambleístas del oficialismo ADN. Y por supuesto, siempre abogando a que haya la transparencia necesaria y que estos hechos de corrupción no queden en la impunidad. Sin duda, pieza clave el teléfono celular de Verduga, de donde habrían salido los chats, que les ha puesto en apuros, informó Héctor Romero. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional inició el proceso de fiscalización del caso Ligados, que involucra a la consejera de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz, así también a los exconsejeros de la extinta Liga Azul, en una presunta asociación ilícita que estaba relacionada con la planificación y gestión irregular de varios concursos de selección de autoridades de control. Las expectativas de fiscalización del caso Ligados superaron a la realidad en la Comisión de Seguridad de la Asamblea. En la primera jornada de comparecencias se evidenció una tibia indagación en torno a los chats que vinculan a funcionarios y exfuncionarios del Consejo de Participación Ciudadana con aparentes actos ilícitos. El primero en participar de la convocatoria fue el superintendente de bancos, Roberto Romero,
quien más allá de cuestionar su dilatada posesión en el cargo a causa de presiones políticas, se limitó a exponer el orden cronológico de su llegada a la Super de Bancos. No solo gané el concurso una vez, fueron 2. Y en las 2 ocasiones se presentaron inconvenientes. La participación del presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, tampoco abordó las supuestas negociaciones y arreglos de concursos de autoridades por parte de los imputados en el caso Ligados. Somos respetuosos de las instituciones de control, dando todas las facilidades, la información, todo lo que nos han requerido para que se pueda esclarecer y que esto no vuelva a pasar nunca más en ninguna institución. La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, insistió en que los chats develan una planificación por parte de la Liga Azul para hacerse con el control de varios poderes del Estado. Alarcón anunció que impulsará un juicio político contra Nicole Bonifaz, la única consejera del CPCCS en funciones involucrada en el caso Ligados. Este informe que enviará a la Comisión de Seguridad será un informe en donde solicitaremos un posible juicio político para quienes votaron a favor de esa resolución para nombrar otro superintendente de bancos, donde ellos extralimitaron sus funciones como consejeros. La bancada de Revolución Ciudadana finalmente se pronunció sobre este caso e indicó que respetará el curso de las investigaciones. No obstante, denunció supuestas irregularidades en las indagaciones desarrolladas por Fiscalía. Primero, que se rompió la cadena de custodia, que se presume que esos teléfonos primero fueron a Carondelet y luego fueron a la Fiscalía. La fiscalización de este caso se retomará este jueves con las comparecencias del ministro de Gobierno José de la Gasca, las consejeras del CPCCS Nicole Bonifaz y Joana Verde Soto, además del ex consejero de esta institución Juan Esteban Guarderas. Informó Álvaro Terán. Frente a los escándalos que nuevamente envuelve al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el analista político Lolo Echeverría se refiere solo a través de una asamblea constituyente, dice, se podría desaparecer al organismo. Al respecto, Paul Ocaña, en cambio del Colegio de Abogados de Pichincha, recomienda tomar medidas para que sus miembros sean estrictamente seleccionados. No es la primera vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está en el ojo del huracán y quizás el último escándalo con la denominada Liga Azul se podría decir que fue la gota que derramó el vaso. El analista político Lolo Echeverría lamenta que aquí no sea fácil desaparecer el organismo. Porque solo se puede eliminar ese consejo cambiando la Constitución y la Constitución solo se puede cambiar en una asamblea, porque solo una asamblea puede cambiar los elementos constitutivos del Estado. Intentos no han faltado, inclusive con consultas populares para quitarle poder, pero no ha pasado de eso. Buenas intenciones. ¿Qué es lo que se debe hacer? Hacer cumplir las leyes. El problema es que aquí no se cumplen las leyes. Entonces, los cómplices de todas las anomalías que hay, de toda esta mafia que se reparten los cargos y se reparten los tiempos de los funcionarios, todo eso es debido a que los funcionarios, los jueces, organismos como el Consejo Electoral, el Consejo de lo Contencioso Electoral, ese tribunal, no cumplen la ley. Paul Ocaña del Colegio de Abogados de Pichincha sugiere tratar el tema con pinzas, ya que regresar al pasado no sería lo adecuado. A mi criterio debe existir, tomando en cuenta que si volveríamos hacia atrás, sería la Asamblea Nacional la que designe las autoridades de nuestro país y eso politizaría más la sociedad, el ambiente que tenemos. Por eso considero yo que debe existir. Su llamado también va hacia las autoridades electorales. Para la siguiente designación del Consejo de Participación Ciudadana, yo pienso que debería establecerse un reglamento claro en el que las personas que vayan a postular para ello no tengan filiación política, no tengan afinidad política, porque es la única forma de tener esta independencia que necesitan entre las instituciones. Con esto a esperar cuál será el próximo capítulo del Consejo de Participación. Informó Héctor Romero. Instantes les contaremos. Hay 5 personas heridas y un fallecido tras el colapso de un puente colgante en el cantón Daule. Siga junto a... Estamos de regreso.
regreso, amigos, con más noticias. Contarles, la sobrecarga por el paso de varios transportes pesados al mismo tiempo podría ser la causa de colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo, que está ubicado en Daule, en la provincia del Guayas. Sin embargo, las autoridades gubernamentales y seccionales investigarán el porqué del suceso que dejó un fallecido, 5 personas heridas y 3 desaparecidas, según un balance preliminar entregado por las autoridades. A las 18:15 de este miércoles, colapsó el puente Gonzalo Icaza Cornejo, que cruza a la parroquia Magro en el cantón Daule, cayendo al río varios tráilers y un vehículo liviano. Esto dejó como saldo preliminar una persona fallecida y 5 heridas. 4 de ellas fueron trasladadas al Hospital Básico de Daule y una a una casa asistencial en Guayaquil por la gravedad de las lesiones. Familiares de otras personas desaparecidas permanecían en el lugar esperando novedades sobre sus seres queridos. Papá salía de su casa dirigiéndose hacia Daule, en el lugar donde él en las noches dormía. En ese momento justamente dicen que pasaban unos vehículos pesados y ahí fue cuando colapsó. Y dicen que uno de ellos venía hacia atrás del carro de él y lo hundió. En cuanto se reportó la emergencia, el alcalde del cantón, Wilson Cañizares, dialogó con los testigos del suceso. La población dice que han tenido la presencia de 4 trailers y un carro pequeño rojo. Uno de los carros está casi con una parte en la superficie y la otra pues en el puente. Han dado información de nombres, apellidos de las personas que no aparecen, que son 3. La emergencia fue atendida por varias autoridades, entre ellas la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, quien indicó que esta estructura estaba a cargo de una empresa concesionaria. Bueno, este era un puente que no era un puente principal, es un puente, acuérdense que hace algunos años se hizo el paso lateral, tenía una restricción de peso de acuerdo a la señalética establecida de 48 toneladas y de los videos que tenemos recabados hasta este momento estaban pasando 3 cabezales al mismo tiempo. Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, expresó que el motivo de la tragedia será investigado. Y sé que un colapso de esto no sucede de la noche a la mañana y no sucede por cualquier cosa. Aquí hay que determinar responsabilidades y actuar sobre ellas, y el gobierno nacional se compromete en ese sentido. ¿Se descarta algún atentado, tal vez? Yo creo que queda descartado un atentado, digamos, también soy ingeniero y he visto lo que hemos visto todos y aparentemente es un colapso estructural de los cables del puente, es un puente antiguo. La Secretaría de Gestión de Riesgos articuló las acciones de búsqueda y rescate con las diferentes instituciones que brindaron su colaboración. Para ello se instaló un puesto de mando hasta que se localicen a los desaparecidos, informó Maite Morán. Sobre lo ocurrido, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, agregó que ha pedido informes respecto a los mantenimientos preventivos y correctivos de esta estructura y sobre todo sobre la limitación del tonelaje que podría soportar. He sido claro en mi mensaje de ayer, en donde hoy la preocupación son las familias y luego hemos pedido ya personalmente y verbalmente información oficial sobre el tema de los mantenimientos preventivos y correctivos. Hoy lo haremos de manera oficial y luego posteriormente también pediré todo referente a la limitación de tonelaje que se dio en su momento, ¿no? Pero eso vendrá posterior, como le digo de nuevo, hoy estamos enfocados en lo que es búsqueda y rescate y en lo que son las personas afectadas y luego vendrá lo otro, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado porque he escuchado muchas cosas que no están correctas. Uno no puede, como ahí hay una limitación de carga de 48 toneladas, esa no es la capacidad del puente, eso es lo que usted le está avisando al usuario que puede pasar. El usuario no puede empezar a sumar cuántos camiones hay en el puente para ver si es que pasa o no pasa. Que la señalización que uno pone es la limitación del puente, es la limitación de carga del vehículo. Entonces, aquí hay que hacer una investigación exhaustiva, hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice y adelantar criterios. Si usted ve todas mis declaraciones, en ninguna hemos adelantado criterios sobre si todavía es carga o falta de mantenimiento. Hay que ser responsable en estos momentos y ver todas las posibles causas, porque usualmente cuando existe un colapso de este tipo estructural no es una causa, son varias.
Vamos a preguntarle a José Morales. José está en ese punto, justamente del puente que ha ido Gonzalo y Casa Cornejo. Esto es en Daule y ha creado emergencia desde ayer en la tarde. José, buenos días y adelante. Gracias, compañeros, amigos televidentes. Sí, por supuesto, nosotros ubicados a esta hora de la mañana desde el Cantón Daule, en la provincia de Guayas, donde lamentablemente la tarde de este miércoles se produjo la tragedia que al momento mantiene a 3 personas desaparecidas. No se conoce sobre el paradero de estos ciudadanos, no se conoce sobre la presencia de aquellos ciudadanos que lamentablemente cayeron sobre el río Daule. En los instantes en los que, al parecer, 3 vehículos de carga extra pesada circulaban, transitaban por este puente, el puente colgante, el mismo que fue construido ya allá por el año 1958, es decir, tenía alrededor de 67 años funcionando. Este puente, en su momento, era la única vía de comunicación entre Daule y Novol en su momento, hasta que ya años después se construyó el bypass, la perimetral, en este caso también conocida, la perimetral, algo que permitió comunicarse sobre todo para aquellos que vienen desde Guayaquil hacia Daule, podían utilizar el bypass. Este puente en la actualidad era más el paso obligatorio o el paso más rápido para aquellos conductores que venían desde la provincia de Manabí, desde cantones Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, en fin. Para ese grupo de conductores, esta era la ruta, la vía más corta. Sin embargo, luego del colapso lamentable ocurrido durante la tarde de este miércoles, se han quedado sin ese puente, sin esa comunicación. Obviamente no hay una población que al momento haya quedado aislada, porque, les repito, sí existe otra ruta, sí existe otro camino. Es un poco más largo para quienes avanzan o tienen el camino desde Manabí hasta esta zona. Les va a resultar un poco más largo poderse movilizar a través del bypass. Sin embargo, sí existe hasta el instante esa ruta, esa alternativa para poderse comunicar. Miren ustedes, este puente que se extiende a lo largo de 200 metros sobre el río Daule, era un puente colgante. Los tensores, de hecho, que observamos en la imagen, los tensores, que son estos cables, enormes cables de acero, ya eran lo único que soportaba la gran carga de este paso, de este puente. Y estos, al parecer, son los que terminaron cediendo, o la estructura también metálica que conforma este puente es lo que terminó cediendo durante la tarde de este miércoles. En estos instantes, la presencia de los socorristas, de las unidades especializadas en el punto, con la finalidad de poder establecer los mecanismos de ayuda. De hecho, hay unidades de rescate que se están movilizando a lo largo del río también en busca de aquellas 3 personas que permanecen desaparecidas. Así las novedades, así la situación que se vive, que se aprecia hasta el momento, hasta el instante, desde el Cantón Daule, donde, compañeros, amigos televidentes, lamentablemente registramos la existencia de esta tragedia y la desaparición de estas 3 personas a quienes todavía no se las ha logrado encontrar. En todo caso, nosotros retornamos a la capital ecuatoriana. Ustedes continúen con el desarrollo de más información. Adelante. Gracias, José Morales. Ahí, justamente en la entrada al puente que se cayó. Lamentable. Ya las autoridades pues darán un resumen de el por qué este suceso que acaeció en horas de la tarde del día de ayer. Y en otro tema, el presidente de la República, Daniel Noboa, hizo un llamado para que ejércitos internacionales se sumen a la lucha contra el crimen organizado. El primer mandatario aspira a que el gobierno de los Estados Unidos reconozca a las bandas criminales del país como organizaciones terroristas. Estas declaraciones las hizo durante una entrevista con la cadena internacional BBC. El presidente Daniel Noboa mantuvo una entrevista con la cadena internacional BBC de Londres, en la que se refirió a varios temas. El primer mandatario
aspira que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconozca a las bandas criminales ecuatorianas como organizaciones terroristas, como ya lo ha hecho con países como México y Venezuela. Sí, porque no las considero bandas criminales, pero ahora no lo son. Son grupos que tienen entre 14.000 y 15.000 hombres y mujeres armados, extorsionan, transportan droga, tráfico de personas, tráfico de órganos, minería ilegal, así que son grupos mucho más complejos. No son solo pandillas normales, son grupos narcoterroristas internacionales que operan en varios países. Me alegraría que considerara a los lobos, los choneros, los tiguerones como grupos terroristas, porque eso es lo que realmente son. En relación al incremento en el número de homicidios registrados durante los últimos meses en el país, el mandatario señaló que siempre existe una violencia adicional y no es una coincidencia justo antes de un proceso electoral. El pasado 11 de marzo, el presidente anunció un acuerdo con Eric Prince, fundador de la empresa militar privada Blackwater. Aquí detalló en qué consistiría este apoyo. Nos está asesorando, tiene experiencia en esto y estamos luchando en una guerra no convencional. Una guerra de guerrillas urbanas no convencional tiene experiencia. El mandatario destacó la necesidad de contar con apoyo internacional para la lucha contra el crimen organizado. Estamos hablando de ejércitos estadounidenses, europeos, fuerzas especiales brasileñas. Inicialmente, las fuerzas son bajas. Necesitamos más soldados para luchar en esta guerra. Es un problema transnacional en un crimen transnacional y necesitamos ayuda internacional para combatirlo. Aquí está el puerto de donde sale la droga, el 70% de la cocaína del mundo, y necesitamos ayuda de las fuerzas internacionales. El presidente Noboa ha definido sus 16 meses en el cargo como una dura ofensiva contra las pandillas y la militarización de las calles y las cárceles durante su mandato. La tasa de asesinatos disminuyó aproximadamente un 16% entre los años 2023 y 2024, aunque sigue siendo alta en comparación con años anteriores. Informó Miguel Ángel Bedoya. Una vez que el juicio político de la consejera de Participación Ciudadana y Control Social, Joana Verde Soto, fue archivado, la Comisión de Fiscalización deberá arrancar con las investigaciones en contra del ex superintendente de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández. Sin embargo, el arranque de este proceso enfrentó ciertas dificultades. El juicio político por un presunto incumplimiento de funciones en contra de la ex superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Sofía Hernández, será el próximo proceso en ser tratado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ustedes saben que han habido algunos problemas, sobre todo con cooperativas de ahorro y crédito, inclusive en la zona central del país. Una cooperativa fue cerrada, que es la cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de Ambato, una cooperativa que tenía una cantidad de socios muy importantes con presencia en Quito, en Guayaquil, en casi todo el país, y así un sinnúmero de cooperativas que no habrían tenido el control necesario y oportuno. Esta interpelación cuenta con luz verde una vez que se archivó el enjuiciamiento precedente, el de la consejera de Participación Ciudadana y Control Social, Joana Verde Soto. No ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Ana Cecilia Herrera Gómez. Inmediatamente después de finiquitar el caso de Verde Soto, la Comisión de Fiscalización trató de abocar conocimiento del proceso de Hernández. Sin embargo, no lo logró, pues la moción que validaba el inicio del juicio político habría sido presentada con varios errores de forma y fondo, mismos que deberán ser subsanados en futuras sesiones. Una vez que se resuelva este proceso de fiscalización, que tomará entre 3 y 4 semanas, se tratará el juicio político contra la actual ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien fue señalada por una supuesta vulneración al debido proceso y arrogación de funciones por el sumario administrativo que sancionó a la vicepresidenta Verónica Abad. Más tarde se dará paso al enjuiciamiento político del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien será interpelado por ejercer supuestas presiones contra la jueza Nubia Vera. Y finalmente, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, será investigado por presuntas omisiones en el caso de la desaparición forzada de 4 niños a manos de militares. Ambos casos serán tramitados en el próximo periodo de la Asamblea Nacional, informó Álvaro Terán.
El Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso el inicio de procesos administrativos contra funcionarios y exfuncionarios que sin el debido proceso archivaron 202 expedientes disciplinarios en la provincia del Guayas. Esta investigación identificó a 31 personas quienes presuntamente participaron en estos hechos, de los cuales 8 ocuparon la dirección provincial de la Judicatura del Guayas durante los años 2020 y 2024. En este último grupo incluso se encuentran exfuncionarias procesadas en el caso Purga. Continuamos en la primera emisión de TVC Noticia con esta buena novedad. Cada 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Felicidad. Esta es una de las emociones que brinda bienestar a los seres humanos. Según un informe de las Naciones Unidas, nuestro país ocupa el puesto 51 en el ranking. Temas como las redes de apoyo y las tasas de suicidio son factores que determinan una población feliz. En nuestro día a día, los seres humanos expresamos un sinnúmero de emociones, pero sin duda, una de las que más disfrutamos es la felicidad. Pero realmente, ¿somos felices los ecuatorianos? A medida de lo posible, sí. ¿Sí? O sea, yo siempre fui feliz, una persona alegre, busca ser positivo en todo lo que pase, sea bueno o malo. El 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Felicidad. Según un informe de las Naciones Unidas, el Ecuador ocupa el puesto 51 en el ranking. En los primeros lugares están Finlandia, Dinamarca e Islandia. Pero ¿cómo se mide la felicidad de los países? Pues se evalúan factores como el apoyo social, la salud, la percepción de seguridad e incluso las tasas de suicidio. La felicidad es importante tener en cuenta que es una emoción, ¿sí? Como cualquier otra, como la tristeza, como el miedo, como el enojo, ¿sí? En donde nosotros de repente no experimentamos sensaciones de estrés, no nos estamos frustrando, no nos presentamos como muy agobiados. Y a pesar de que esta emoción es efímera, hay momentos en los que los seres humanos disfrutamos con plenitud. ¿Qué es lo que le hace feliz a usted en su vida? Estar con mi esposo. La familia, el ambiente de la ciudad. El amor, la salud, el deporte, la educación, la seguridad son parte de los factores que influyen para estar felices. Pero algo que sin duda no se debe descuidar es la salud mental. No hay que apuntar a sentirnos felices absolutamente todo el tiempo, porque eso en realidad es una utopía. Lo que podemos sí trabajar justamente es porque nosotros nos sintamos tranquilos, porque podamos manejar nuestros niveles de estrés de manera adecuada. Es decir, generar herramientas para que podamos atravesar las adversidades que se nos vayan presentando a lo largo de la vida. Pero aquí también hay algo importante. Experimentar otras emociones que no son siempre placenteras nos permiten identificar peligros y adaptarnos a situaciones desafiantes. Como el caso de Teresita con su esposo, que frente a la felicidad y a los problemas, hoy disfrutan de todas las sorpresas que les trae la vida. Ahora valoramos más la vida y somos más felices. La vida es hermosa, sean felices. Informó Solange Mateo.